Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México, les damos la más cordial bienvenida este viernes 23 de abril del año 2021. El día de hoy, nuestra 17ª videoconferencia. El tema del día de hoy va a ser marcadores colónicos en el estreñimiento funcional. Y este tema va a ser impartido por el doctor y académico Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. El doctor Calva es egresado de la Universidad La Salle de Medicina y su especialidad de pediatría por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Nacional de Pediatría. Hizo especialidad en gastroenterología pediátrica y endoscopía infantil. También tiene un doctorado honoris causa de la Universidad Mesoamericana. Es certificado por el Consejo de Certificación de Pediatría. Tiene varios diplomados, entre los que destacan alta dirección en educación médica, formación docente por competencias profesionales, bioética, ética clínica, y además también es profesor actualmente e investigador de la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Actualmente también ostenta el cargo de presidente de la Academia Mexicana de Pediatría en el bienio 2019-2021. Sin más preámbulos, damos la palabra a nuestro invitado el día de hoy, el doctor Roberto Guillermo Calva y Rodríguez. Adelante, Roberto. Muchas gracias, Eduardo. Agradezco también la invitación que Médicos Unidos me ha hecho para estar esta noche con ustedes aquí compartiendo algunos de los conceptos que me han apasionado en los últimos años, que es la gastroenterología pediátrica. Y de estos, este tema singular y especial que es el del estreñimiento. Durante muchos años he visto en la consulta cotidiana, tanto de pediatría que ejercía en los albores de mi profesión como ahora la gastroenterología pediátrica, que este es un síntoma que debemos de investigar hasta tratar de llegar lo más posible al diagnóstico de la afectación que pueda tener. Y más adelante les voy a decir por qué. Todo el estreñimiento, primero hay que ver en qué grupo de edad se presenta y después tratar de descartar razonablemente las anomalías anatómicas orgánicas que pudieran estar presentes. Pero una vez que ya hemos hecho este ejercicio diagnóstico y hemos descartado razonablemente las causas orgánicas, así como las causas metabólicas que podrían condicionar este tipo de síntoma, pues nos quedamos con un gran grupo muy amplio, que es el que hemos denominado y se ha catalogado como estreñimiento funcional. Este es un síntoma que abarca también dentro de un grupo de diagnósticos, que son las alteraciones funcionales del tubo digestivo. Es por esta razón que nos dimos a la tarea de ver si de alguna manera podríamos, mediante estudios sencillos y acompañados siempre de la clínica, lograr encontrar en dónde se encontraba la afección. Y entonces en esta noche les voy a compartir precisamente el resultado de este estudio que hicimos. Creo que ahí está la imagen que se está viendo, me imagino que sí. Le denominamos marcadores en el niño con estreñimiento funcional y factores asociados, porque lo que tratamos de encontrar era a ver si mediante este estudio adaptado en niños, sistematizado y uniforme, podríamos encontrar cierta información
acerca de cuál es el estado que guardaba la función del tubo digestivo, especialmente el colon, y ver sus factores que analizamos de manera asociada para ver si teníamos algún grupo o algún dato que nos permitiera encontrar un poquito más allá de una simple asociación. Entonces, empezaremos por decir que el estreñimiento es una razón pues muy frecuente de consulta, pero es una condición también clínica compleja. Hablamos al final de estreñimiento como un diagnóstico, pero empieza siendo un síntoma y de ahí se van agregando otros más que en el transcurso de la vida podrían darnos cierta información para encontrar el origen del problema. La población, motivo del estudio, fueron precisamente estos niños con estreñimiento funcional para encontrar o para tratar de encontrar cuáles eran las causas. Entonces, en la consulta habitual se ha visto que es una de las 10 principales causas que motivan un asesoramiento médico y su prevalencia es muy variable. Va desde el 1% en algunos grupos de poblaciones como hasta el 30% de la población. Yo que ahora me dedico a ver ya la gastroenterología pediátrica, pues bueno, el incremento es muy notable y les puedo decir que casi la mitad de los pacientes que logro ver tienen algún tipo de problema de índole funcional. El estreñimiento se considera que es un trastorno de la motilidad intestinal, o sea, del movimiento intestinal y de la absorción colónica. De ahí que durante mucho tiempo también se pensó que la fibra podría, o los líquidos, la ingesta de líquidos podría ser parte del problema y parte del tratamiento, ¿no? Entonces, este trastorno se manifiesta por la dificultad de presentar evacuaciones habituales, con muchas molestias y provocando la emisión de heces grandes, duras o bien líquidas, pero con mucho esfuerzo. No todos los niños con problema de la defecación cumplen con los criterios de Roman y se ha propuesto precisamente otras definiciones como son que son un poquito menos estrictas y más fáciles de recordar, como la mencionada por el NASPGHA, en Relación Norteamericana de Gastroenterología, Patología y Nutrición Pediátrica, que la agrupa como la dificultad en la defecación que está presente por al menos 2 semanas y que provocan un malestar significativo para el paciente. Yo diría que todos los niños hay que investigarles la forma en cómo evacúan. Pero si los familiares o el niño tiene al menos molestias para evacuar, pues eso ya está prendiendo una alarma que tendríamos que atender. En la actualidad se reconocen 3 subtipos de estreñimiento funcional. Y este es el punto clave a donde los quiero llevar, porque cualquier niño con estreñimiento, no solamente nos debemos de quedar con ofrecerles un buen laxante y listo, sino que tratar de encontrar cuál es el problema que podría estar presente. El primer grupo habla del estreñimiento con tránsito colónico lento. Esto se denomina inercia colónica. Se asocia con dolor abdominal y generalmente no hay ninguna masa palpable a la exploración física, ni tampoco presentan incontinencia fecal. Este tipo de problema es lo que la gente considera como un intestino perezoso, un intestino lento, que de esto, pues bueno, no tiene nada que ver, pero esto la gente lo asociaba de esta manera. El segundo gran grupo es aquel estreñimiento con trastornos de la defecación por problemas obstructivos, que durante algunos años también se denominó anismo, pero realmente es una afección del piso pélvico por una contracción anormal de los músculos que inervan precisamente el piso pélvico y de aquellos nervios que llevan a la inervación de estos músculos, como son generalmente ese grupo de nervios que sale de la última porción de la médula espinal y que podrían tener algún tipo de problema, en especial el pudendo. Y el último grupo es aquellos
que tienen estreñimiento, pero que tienen un tránsito normal, que no se les encuentra ni obstrucciones ni inercia colónica, y sin embargo tienen síntomas de estreñimiento. En estos predomina la inflamación y el dolor abdominal fundamentalmente. Entonces, tomando en consideración estos conceptos iniciales, tratamos de ver si podríamos de alguna manera encontrar nuestro grupo de niños de qué se trataba. Entonces, el objetivo del presente estudio fue evaluar una población de niños desde los 9 hasta los 19 años, quienes referían estreñimiento de tipo funcional. Se les descartó razonablemente que no tuvieran ningún problema metabólico ni ningún problema de anormalidad anatómica, y entonces los que quedaban y que cumplían con los criterios de estreñimiento funcional fueron agrupados para este estudio, para conocer sus características. Además, como parte del estudio, se le realizó este tipo de marcadores colónicos mediante una técnica modificada, que les voy a explicar más adelante, ya la referida precisamente en el adulto, para ver si con esta modificación de esa técnica podríamos ver qué subtipo de estreñimiento funcional presentaba. Además, los otros estudios que complementamos fueron precisamente potenciales evocados del nervio pudendo y, pues bueno, fundamentalmente la clínica fue la que predominó en la recolección de los datos que presentaba. Se hizo un estudio observacional, transversal y comparativo. Si se entraron al estudio 100 niños pediátricos diagnosticados con estreñimiento funcional, y mediante la prueba con marcadores colónicos se identificaron las zonas en donde se encontraban dichos marcadores radiopacos. Esto después, posteriormente, se clasificaron en grupos y mediante pruebas estadísticas de acuerdo al tipo de variables, se identificaron los factores más frecuentes asociados a cada una de las zonas con ese tipo de marcadores. Las variables independientes bajo estudio fueron la edad, el sexo, talla, peso, su evacuación si presentó al nacer, los antecedentes familiares de quién en la familia tienen o presentaban estreñimiento, el número de evacuaciones que presentaban por semana, las posturas anormales que presentaban los niños, como es este tipo de postura retentiva, el dolor abdominal, dolor a la evacuación, si presentaban una masa en recto, si había masa en el abdomen a la exploración, si obstruía el inodoro a la hora de ir al baño, si te presentaban distensión abdominal, incontinencia urinaria, incontinencia fecal también, y a la exploración física se les daba una carta en donde venían dibujadas las diversas formas de evacuaciones, que se denomina la escala de Bristol. Se revisaba la posición del ano, se revisaba el reflejo anal, la presencia de hoyuelo sacro, si sangraban o no al evacuar, y posteriormente a aquellos que autorizaran su estudio se les hizo potenciales del nervio pudendo. Esta es la técnica que originalmente se describió en el adulto, en el cual ya hay marcadores bien establecidos de varias formas para poder ver cómo se van movilizando en el tubo digestivo. Estas cápsulas se dan de 2 a 3 cápsulas en el adulto y después se toman radiografías diversos días para poder encontrar de alguna manera cómo se iban distribuyendo y cómo se agregaban. Primero, estas cápsulas, bueno, pues la manera comercial son muy caras, están en dólares fundamentalmente, y esto dificultaba un poquito el estudio de niños. Son muy grandes las cápsulas, entonces en niños se dificultaba también la deglución de estas, y además se sometían a muchas tomas de placas, cosa que incrementaba un poquito más las radiaciones. Entonces lo que hicimos nosotros fue modificar un poco esta técnica para ver si funcionaba. Entonces, mediante una sonda de alimentación radiopaca, cortamos 10 rondanillas de esta misma célula, de esa misma sonda, y después las metíamos en unas cápsulas de gelatina, y estas se las ofrecíamos a los niños. Aquellos que podían deglutir las cápsulas se las dábamos, y aquellos niños que no las podían deglutir, entonces les dábamos las 10 rondanitas
en una papilla, ya sea de gel o de dulce, para que se las tomaran adecuadamente, acompañándolas de un poco de agua. Una vez que se ingerían, a las 72 horas solamente les tomábamos una sola placa simple de abdomen para visualizar cómo iban y ver si encontrábamos estas cápsulas y nos podrían orientar en el análisis de este subtipo de estreñimiento. Para determinar la localización de los marcadores, en la placa de abdomen se trazaron 3 líneas. Una vertical sobre las apófisis espinosas de las últimas vértebras lumbares hasta llegar a la quinta vértebra, L5. Después una horizontal que iba desde L5 hasta la cabeza del fémur derecho y una horizontal que va desde L5 hacia la espina anterosuperior izquierda de la pelvis. En esas 3 líneas entonces se delimitaban perfectamente bien 3 áreas. Una correspondía al colon derecho, aquella que iba entre las líneas 1 y 2, el colon izquierdo entre las líneas 1 y 3, y el recto sigmoides, lo que era lo que quedaba entre las líneas 2 y 3. Y entonces esta subdivisión ya nos permitía calcular en dónde se encontraba. Como les digo, en algunos niños se hizo, y los que nos dieron su autorización por escrito, tuvimos la oportunidad de hacerle potenciales evocados del nervio pudendo, que este es un mecanismo para ver la integridad precisamente del piso pélvico, y en la cual podíamos determinar si había integridad o no y funcionaban adecuadamente este tipo de grupo de nervios. Entonces, los resultados que obtuvimos es que al análisis de estos 100 niños, de los cuales el promedio de edad fue de 71.47 meses con una desviación estándar de 53, el 64% fueron mujeres y el 36% fueron hombres. El peso promedio fue de 21.49 kilogramos con una desviación estándar de 12.98. La talla promedio fue de 110.43 centímetros con una desviación estándar de 25.33. Los resultados, de acuerdo al diagnóstico mediante la determinación de marcadores, quedaron de la siguiente forma. El 17% de ellos presentaron marcadores en el colon. El 40%, o sea, cerca de la mitad, los presentaron en sigmoides. Y el 6% fueron mixtos, los presentaron tanto en colon como en sigmoides. Y el 37% no tuvieron ningún marcador detectable a las 72 horas de haberles hecho el estudio. De acuerdo a las características asociadas en los casos, se realizaron para variables cuantitativas, comparación de medias entre caso y no caso, y para variables cualitativas se calculó la chi cuadrada. Para determinar la significancia de las pruebas aplicadas se tomó como base un nivel de confianza del 95% y un valor de P de menos o igual al 0.05, obteniendo los siguientes resultados. Esta es una imagen de cómo presentaban los marcadores en colon. Aquí vemos dónde se encuentran las rondanitas que precisamente tienen de los marcadores. En esta forma, estos se catalogó como marcadores en el colon. Aquí se ven un poquito más gráficamente. Claro, aquí están resaltados porque no se ven así, se ven blancos. Después, aquellos que presentaron los marcadores en el sigmoides quedaron agrupados en esta área. Aquí se ven también otro grupo de niños, los cuales quedaron agrupados de esta forma. Y los marcadores mixtos son los que presentaban tanto el colon como en sigmoides los marcadores. Se encontraban en varios. Entonces, con 10 marcadores nosotros podíamos tener o inferir en dónde se encontraban este grupo de pacientes. Después, mediante las pruebas de comparación y asociación, se encontró que de aquellos que presentaron marcadores positivos en el colon, predominó el sexo femenino y aquellos que tenían incontinencia fecal a la semana. Esto es significativo porque entonces, si es niña, es probable que tengamos marcadores positivos en el colon. De los marcadores que quedaron en sigmoides,
predominaron de forma clínica aquellos que tenían sangrado al evacuar, o bien aquellos que tenían los potenciales de nervio pudendo alterados. Entonces, aquí hay una inferencia, porque hacer marcadores colónicos resulta más agradable y más cómodo para el paciente que hacer los potenciales evocados del nervio pudendo, y también, consecuentemente, más económico. Entonces, si los marcadores estaban en sigmoides, nosotros podíamos suponer que había altas posibilidades, aunque estaban en límite, pero de tener alteraciones del nervio pudendo. Y aquellos que tenían marcadores mixtos se asoció más frecuentemente a aquellos que tenían dolor al evacuar o bien los antecedentes de la madre con un estreñimiento. Entonces, si al interrogatorio nosotros encontramos que la madre es estreñida o bien que tiene dolor al evacuar, probablemente los marcadores se encuentren en ambos grupos. Como resultado de las pruebas de comparación y asociación en cada una de las áreas con marcadores positivos, se observó precisamente que al aplicar esta prueba de chi cuadrada tenían un valor positivo en colon y el género, que precisamente correspondía al sexo femenino. Y también con respecto al número de veces de incontinencia fecal, aunque la diferencia era muy marginal, pero también se encontró esta asociación a aquellos que tenían incontinencia fecal con la presencia de este tipo de marcadores. Ahora, analizándola desde el punto de vista con los modelos de regresión logística, encontramos que aquellos que tenían marcadores en colon sí se asoció con la incontinencia fecal en el número por semanas. Es decir, existe 1.19 veces más posibilidades de tener marcadores positivos en colon aquellos que tenían incontinencia fecal. Entonces, si tienen incontinencia fecal, es muy probable que se pueda catalogar como inercia colónica más que problemas obstructivos. Siguiendo esta misma forma de evaluarlos, aquellos que tenían marcadores en sigmoides, nuevamente se corrobora que son aquellos que tenían alteraciones en el nervio pudendo o bien aquellos que tenían sangrado al evacuar. Y los que tenían mixto, pues son también los que tenían dolor de evacuar y los que tenían antecedentes en la madre. El resto de variables, bueno, no se las menciono, pero no tuvieron ninguna significancia y se comportaron de manera igual en todos los estudios. Entonces, en conclusión, pues este estudio mostró que el uso de marcadores colónicos es de utilidad para su posible utilidad en este grupo de niños, que son niños mexicanos, debido a su bajo costo y a su fácil empleo. Durante algunos años se pensó que solamente los marcadores eran para estudios de investigación o estudios para evaluar el impacto o la utilidad de alguna droga, pero ahora se ve que podríamos utilizar este tipo de marcadores para encontrar quién tiene problemas de motilidad intestinal, quién tiene problemas de obstrucción del piso pélvico, quiénes son normales y se mueven los marcadores libremente y no tienen problemas obstructivos. Entonces, estos resultados corroboran el papel potencialmente relevante de los marcadores como una guía en la práctica clínica para el tratamiento de los niños estreñidos. Y no solamente del tratamiento, sino también posiblemente del pronóstico. Aquellos que tienen dismotilidad intestinal, pues es probable que requieran tratamiento por largo tiempo, que aquellos que tienen un problema obstructivo en el cual con ejercicios podríamos tratar de resolver el problema de forma más rápida. Entonces, esta práctica permite diferenciar los problemas de dismotilidad colónica a los problemas obstructivos del piso pélvico y su relación con las situaciones mixtas, ya que estas no demostraron ningún tipo de marcador. Entonces, esto es útil para tratar de diseñar tratamientos, pero también para tratar de explicarle a los padres cuál es el tipo de problema que tienen fundamentalmente en estos tres grupos. Pues con esto, aunque es una forma muy rápida de llevarlos de la mano por este tipo de problemas, espero que sus comentarios, sus preguntas logren tener, pues bueno, o resolver alguna de las dudas que ustedes me imagino que cotidianamente se enfrentan a este tipo de problemas. Pues esto es lo que quería mostrarles.
Muchas gracias, Roberto. Si quieres dejar de compartir tu pantalla para que nos veamos en Ahora grandes. sí. Siempre hablar de estreñimiento para el médico clínico en el consultorio, pues es un reto. Y es un reto porque tiene variables que pues frecuentemente tenemos que mandar al gastroenterólogo pediatra para que nos resuelva eh, el conflicto del estreñimiento del chico. Pero aquí me llamó la atención de los casos que tú presentaste, la diferencia de edad. Es una diferencia bastante grande. Y también a mí me hubiera interesado, claro que eso no tiene ningún valor para la investigación es bastante buena, pero ¿qué tipo de actividad tenían los niños y cuánto más o menos promedio se calculaba de ingesta de líquidos? Y esto lo digo porque en la consulta frecuentemente nos encontramos, sobre todo chicas, sobre todo muchachitas, que sufren de estreñimiento. Y cuando uno les pregunta, oye, ¿cuántos vasos de agua tomas? ¿O cuánto tomas de agua? No, pues me olvido a veces y a veces no quiero tomar porque no quiero ir al baño seguido o cosas por el estilo. Y pareciera que, al menos en mi experiencia, el consumo de líquidos guarda una relación muy interesante con respecto al estreñimiento. No estoy hablando de que esa sea necesariamente la causa, pero pudiera ser un factor muy importante que favoreciese en los casos crónicos, a menos tu mejor opinión. Sí, tu observación es muy prudente y muy atinada, pero fíjate que en el manejo del niño estreñido y del adolescente, no se ha encontrado ninguna asociación importante en dos factores fundamentalmente que habitualmente el pediatra utiliza mucho para manejar el estreñimiento. Si tú ves un niño estreñido, lo primero que se te ocurre es darle líquido, darle mucha agua para que mejore su estreñimiento. Pero también es darle mucha fibra, ¿sí? Y entonces la fibra conlleva también a una expectativa en que va a mejorar. Si habitualmente pensamos que hace tiempo hicimos también esta pequeña ejercicio de evaluación en el cual veíamos cuánta fibra consume un niño habitualmente, tanto estreñido como no estreñido, ¿no? Entonces, generalmente llegan a consumir alrededor de 15 gramos, no más de eso. El que come mucho llega a 17 gramos. Ese es un estudio que generalmente, y que pronto voy a publicar junto con una nutricionista, en la cual nos dimos a la tarea de preguntarle en la dieta habitual qué es lo que consume. Entonces, si incrementamos la cantidad de fibra que estamos esperando para que tengamos una buena respuesta, algunas de las guías internacionales dicen que hay que darle 30 gramos de fibra. Yo no me atrevo a pensar cómo un niño de 1 año puede consumir 30 gramos de fibra en una dieta, porque no lo hace habitualmente. Si no le gusta consumir lo que normalmente consume, menos si incrementamos la cantidad de fibra, ¿no? Entonces, las recomendaciones y lo que se ha encontrado ahora para el manejo o para las causas también de estreñimiento funcional es que ni la fibra ni los líquidos constituyen un pilar fundamental para el manejo del estreñimiento de tipo funcional. A lo mejor en algunos otros estreñimientos funciona. Lo que puede a veces ayudar es que la cantidad de fibra que consuma te puede mejorar los síntomas, pero no hay ninguna guía que que lo establezca como tal. Fíjate que me hiciste recordar un estudio que hicimos hace 8 años, en el cual empezamos a darle a niños escolares 30 gramos de chía. O sea, la chía es el tercer cultivo de mexicanos prehispánicos
El primero es el maíz, el segundo es el frijol y el tercero es la chía. Y desgraciadamente se ha perdido la costumbre del consumo de la chía. Nosotros proponíamos en ese estudio de que se les diera el agua de chía en agua de limón, el agua de chía, porque la chía, como no tiene ni olor ni sabor desagradable, se agregara a cualquier alimento, ya sea sólido o líquido, y vimos dentro de los efectos de esta situación que bajaban de peso, evacuaban más veces de las acostumbradas, normalmente por los chicos, y les bajaba el perímetro abdominal. O sea, y fue una relación inesperada para nosotros, porque nada más queríamos saber si estos chicos iban a mejorar con el consumo de energía, lo que realmente a mí me interesaban, que eran problemas respiratorios. Entonces fue un hallazgo muy agradable y tal vez venga un poco en relación con respecto a que estamos cada vez más exponiéndonos a un tipo de alimentación que no es del mexicano, que hemos ido adoptando de otros países y que estamos incrementándose los casos de estreñimiento, porque la dieta del mexicano generalmente se consumía mucha fibra. Y ahora con la influencia de otros países, estamos consumiendo cada vez menos fibra. No sé qué piensas tú de eso. El doctor Roberto Rodríguez quiere opinar. Adelante, Roberto. Sí, es muy importante eh, que uno pueda entender y pueda saber el tipo de estudio que se está presentando. Porque si el estudio no marca que sea un trabajo de causalidad, o sea, de factores de riesgo, pues uno no puede decir, no puede preguntarle al ponente estas cosas que tú mencionas sobre la fibra y el agua, porque el trabajo no tiene esas características para investigarse. Por eso es importante saber el diseño que tiene el estudio. Lo primero en un trabajo de investigación es la idea, y si la idea es factible. Y en segundo lugar, pues es el diseño, y ya después todo lo demás. Entonces, el diseño, pues no era para responder esa pregunta que tú estás haciendo. Ok, podemos discutir los tratamientos y los medicamentos y todo lo demás, pero en sí, el estudio no buscaba eso que tú mencionas. Digo, con todo respeto, y también con todo respeto para el doctor. Entonces, el diseño es lo que va a dar la pauta para buscar el, el diseño, los resultados y la discusión posteriormente. Gracias. Muchas gracias, Roberto. Bienvenido al comentario y tienes toda la razón. Claro que sí. Mi comentario no era para cuestionar el trabajo de investigación. Mi comentario era para agregar algo que habíamos encontrado en hallazgo en otro tipo de investigación y que realmente fue una sorpresa al incrementar el consumo de fibra en estos chicos y no tiene relación con el estudio de investigación. Hago la aclaración. Gracias. No sé si hay otra pregunta o comentario. Memo Milán, adelante. Yo quiero contestar un poquito este respecto, porque por eso el estudio no metimos ninguna variable que midiera la cantidad de fibra. Eh, te estoy comentando alguna evaluación que hicimos clínica para ver los niños cuánta fibra estaban consumiendo. Este estudio no se fijó y el diseño del estudio no fue para valorar la respuesta al estreñimiento con la fibra, como tampoco estoy mencionando los diversos tipos de tratamiento con el polietilenglicol o con la lactulosa, etcétera, etcétera, sino que los diversos tipos de laxantes osmóticos o no osmóticos o con fibra, eso no estaba diseñado dentro del estudio para evaluarlo. Simplemente el diseño del estudio se formuló para valorar si los marcadores colónicos podrían tratar de diferenciar algunos de los subgrupos funcionales
del estreñimiento en los niños. Y para eso sí nos orientó y nos sirvió, ¿no? El comentario que tú hiciste, pues bueno, va en relación con el mismo problema del estreñimiento. Por eso mi comentario se amplió un poquito más acerca de las guías de manejo internacionales que al menos NASPAGAN y ESPAGAN tienen establecidas, en donde el verdadera respuesta para el estreñimiento es el laxante, y de esto solamente el polietilenglicol o el bisacodilo son los que tienen una adecuada respuesta. Ni la fibra, ni la ingesta de líquidos. Para contestar tu pregunta que estaba, pues bueno, estaba inquietamente presente aquí dentro del manejo del estreñimiento, que también se me hace muy oportuno tu pregunta y también oportuno el poderla aclarar en este momento, ¿no? Pero en sí el estudio, el diseño fue muy concreto y muy específico, ¿no? Ahora sí, Memo, te saludo. Tu micrófono, Memo, está apagado tu micrófono. ¿Listo? Listo, pues te saludo con mucho gusto, Roberto. Un gusto saludarte aquí a través de estos medios y desde luego a Eduardo también, aunque nos saludamos de ayer, y al resto de los asistentes. Por ahí está mi hermano ahí, Henry, allá recién ingresado. Bueno, yo quisiera comentar, más bien comentarte, uno, esto abre un campo para los que no estamos directamente en estudios de investigación. El hecho de usar los marcadores nos abre un campo muy importante para agregar una posición científica a mucho que hacemos exclusivamente por la pura experiencia en el manejo de los niños de estreñimiento crónico, que son los que nos mandan los pediatras a nosotros. Pero ya habrá tiempo de ver la manera de poner en práctica eso en la provincia acá donde estamos y de qué manera lo podemos hacer práctico realmente. La pregunta que quería hacerte yo, Roberto Calva, es si todavía el concepto, eso que usan mucho los adultos de colon perezoso, todavía existe y si tiene o podría tener alguna relación con los estudios que tú hiciste. Sí, generalmente la inercia colónica es lo que la gente conoce como intestino perezoso. Eso dentro de esos tres grupos, la inercia colónica correspondería a la dismotilidad intestinal, que es que el intestino no se mueve adecuadamente. Lo que no sabemos es y bueno, tú como cirujano a lo mejor nos vas a poder ayudar en un futuro, pero es cada intervención que hagas del intestino, pues hay que tomarle una biopsia para ver cuántas células ganglionales se encuentran por campo, para ver si están presentes o no, y solamente, no solamente eso, sino para ver si funcionan o no funcionan. Esto, desde el punto de vista ético, no se puede realizar en todos los niños con estreñimiento, tomarles biopsia, pero la única manera indirecta de poder saber si eso o esos segmentos se mueven, pues es a través de los marcadores colónicos, ¿no? No les hicimos a todos tampoco manometría, porque la intención no era valorar las presiones anales en este momento, sino exclusivamente el objetivo fue ver si con los marcadores podíamos encontrar un acercamiento a los datos clínicos que recogimos y a los subtipos de estreñimiento funcional, para tratar de abrir un poquito más ese bote de basura en donde el estreñimiento funcional, pues van a ir todos, ¿no? Ahí llegan todos, pero y el chiste es que, bueno, estemos en donde estemos, esto es muy económico, se hacen las capsulitas, se les dan, y tú ya le puedes decir al familiar, no, el intestino no se mueve adecuadamente. Y ahí es donde la mamá te dice, no, pues es que yo también soy estreñida. Ah, bueno, entonces, de seguro si le hago un estudio de marcadores crónicos va a ser un estudio mixto, ¿sí? O si el niño evacúa y sangra, bueno, de seguro no le tengo que hacer marcadores colónicos, sino ya sé que tiene una disfunción del piso pélvico. Entonces ya tiene un problema obstructivo. Entonces, clínicamente hay una correlación, sí o no. Bueno, para eso para eso nos ayudan las estadísticas, ¿no? Para que yo preguntando los datos ya sé como para dónde va.
Muchas gracias. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, Memo. Quiere la palabra el doctor Enrique Mendoza. Adelante, Enrique. Sí me queda, buenas noches, excelente plática, creo que es muy enriquecedora. Yo quisiera hacer un comentario con relación a los niños alimentados con seno materno, con leche materna. En cuanto introducimos la alimentación complementaria a los 6 meses, algunos niños empiezan a evacuar con consistencia dura o difícil. Entonces, mi pregunta es, ¿qué opina Roberto de esto? Porque nosotros hemos encontrado que no hay una justificación, una explicación muy lógica, pero creo que es la disminución de la ingesta de leche materna con relación a la sustitución por sólidos. Pero la verdad, así que me digas que esa es la explicación, no la tengo. Entonces, una pregunta para Roberto. Y la otra pregunta es, en niños un poquito mayores, bueno, niños un poquito mayores, cuando empiezan a disminuir la lactancia materna o empiezan a tomar otros alimentos sólidos o empiezan con la dieta familiar, mucha de la dieta es viciosa, muchas harinas, muchas bebidas azucaradas, leche de vaca. Entonces, muchas de estas cosas hacen que el niño tenga dificultad en su evacuación. Mi pregunta es, en los niños pequeños, ¿qué explicación me das? Y en los niños grandes, ¿qué ayuda les puedo ofrecer? Bueno, son preguntas, yo creo que muy diversas de contestar. Primero, hace tiempo, con los lactantes, hicimos un estudio en todo el estado de Puebla. Fíjate que ahí afortunadamente todavía estábamos de la mano en la Secretaría de Salud y en la Secretaría de Educación Pública. Entonces tuvimos la enorme suerte de encuestar a cerca de 33,000 madres lactando y de ahí sacamos qué le estaban dando: alimentación exclusiva al pecho materno, alimentación mixta o bien alimentación artificial con leche en polvo. Pero encontramos unos datos que no esperábamos encontrar. No alarmantes, pero sí unos datos que nos llamaron mucho la atención. Los niños alimentados al pecho materno sí, no evacúan diario, la mayoría de ellos. Hay niños que tienen lactancia exclusiva y evacúan un día cada tercer día, una vez cada tercer día. Entonces, esto nos lleva a pensar que, bueno, la lactancia materna, que suponemos y que así nos enseñaron que era un buen estimulante a través de todo el sistema que conlleva la lactancia materna para que se moviera el intestino adecuadamente y tuviera evacuaciones, pues en algunos niños lo hace muy bien, ¿sí? Son evacuaciones de olor ácido, son evacuaciones amarillas, son evacuaciones que como pajaritos, ¿no? Comen y hacen, comen y hacen, y comen y hacen. Pero no todos tienen este patrón. Muchas veces con alimentación exclusiva al pecho materno y no evacúan diario. Entonces, ahí volvemos a interrogar cuáles son los antecedentes. En aquella ocasión, solamente también como un proyecto de investigación, evaluamos el número de evacuaciones y el tipo de alimentación que tomaban. Pero no nos fuimos más allá para ver qué antecedentes maternos o paternos había de estreñimiento. Y mucho menos nos dimos a la tarea de averiguar algunos otros datos clínicos. Entonces, la respuesta es: la leche materna no siempre estimula la evacuación diaria. La leche materna puede ayudar y favorecer, pero si encuentran niños alimentados con leche materna y no evacúan, eso es normal y no hay que asustarse. Ahora, si una persona, un niño, un lactante, un niño o un adolescente o hasta un adulto tiene evacuaciones con una frecuencia de cada 48, cada 72 horas, eso no significa que esté estreñido. La definición de estreñimiento es muy clara. Tiene que haber molestias. Entonces, muchas gentes, y yo me he encontrado niños que me los envían porque evacúan un día sí y un día no.
Y cuando les interrogo y les digo, ¿qué molestias tiene? Me dicen, no, ninguna. O sea, la molestia es de los padres, no del niño. Entonces yo les digo, déjenlo en paz, déjenlo tranquilo, favorezcan la ingesta de fibra, de líquidos, y vamos a ver una adecuada respuesta a través del tiempo. Esa es la primera parte de tu pregunta, Enrique. La segunda parte, ¿qué podrías hacer de niños estreñidos? Pues primero, interrogar a los padres para ver si hay algún antecedente. Si hay antecedentes, ellos pueden entender mucho mejor cuál es el trastorno funcional que ya está presentando su hijo. Si la madre es estreñida, si la abuela es estreñida y ahora la hija es estreñida, pues le pueden decir que no hay ningún problema, que les vas a ayudar un poquito a quitar los síntomas que posiblemente tengan, pero esto es con una buena ingesta de fibra. Si los síntomas son relevantes, si los síntomas están presentes y es lactante, entonces la lactulosa puede ser útil a dosis bajas para ayudarlo. Si el niño ya es mayor, si el niño ya es un escolar, entonces lo que te puede ayudar mucho es darle polietilenglicol por una temporada para que lo consuma y ayude al estreñimiento y más que todo a sus síntomas. Quitando los síntomas, la familia está más contenta, aunque siga evacuando o un poquito duro o un día sí y un día no, fundamentalmente. Pero el objetivo del médico y del pediatra es quitar síntomas, quitar molestias. Muchas gracias, muchas gracias, Enrique Mendoza. Tiene la palabra nuevamente Roberto Rodríguez. Adelante, Roberto. Sí, mire, con todo respeto para el que hizo la pregunta al doctor, pues está por el contexto, ¿no? Las preguntas deberían ir dirigidas al trabajo del doctor, que fue lo que presentó. Bueno, dentro de los resultados del doctor, pues se ve que casi, poco más, poco menos, el 70% son mujeres y el resto son hombres. Desde hace mucho tiempo, se sabe que las mujeres sufren de estreñimiento, desde muy pequeñitas hasta muy viejitas. Es algo que uno no se equivoca, ¿verdad? Uno sabe que si va a ser mujer, pues va a tener problemas del estreñimiento, entre comillas. Me voy a adelantar un poco, porque voy a presentar mi plática, en algún momento voy a escribir mi libro sobre los primeros 3 meses de la vida. Y como decía el doctor Roberto, los niños que son alimentados al seno materno, desde que nacen, pues las primeras semanas, tal vez 1, 2, 3, 4 semanas, pues el bebé se comporta de la siguiente manera. Come, como decía el doctor Roberto, come y zurra. Y zurra con mucho ruido. Y su popó es líquida y es de color amarillo mostaza. En los siguientes días, después de las 3, 4 semanas, empieza a evacuar menos frecuente. Y en el caso de las niñas, es una de las diferencias entre el varón y la niña. Le digo a los papás, su niña va a presentar el siguiente problema. Ahorita está evacuando cada ratito como un patito y después ya no va a evacuar. Va a dejar de evacuar hasta 1 semana. Así que, por favor, no le haga nada, que solito el chamaco va a sudar. Y efectivamente, ¿no? Los padres se tranquilizan porque esa plática que algún día daré, ojalá y sea pronto, esos primeros 3 meses de la vida, de eso hablo. Hablo de esta situación que pasa en los niños y que es normal, ¿verdad? Entonces, esta situación de que no evacúan los niños después de las 3, 4 semanas, y yo he calculado que a los 45 días el niño deja de evacuar 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, y así les cuento, así como les estoy comentando, así les digo a los papás, y los papás pues ya están tranquilos. Si el chamaco no evacúa, y como dice el doctor, el diagnóstico del estreñimiento, pues ya lo dijo, entonces pues el niño está tranquilo, está calmado, no quiere zurrar, déjelo que zurre cuando quiera. Bueno, a través del tiempo yo he pensado que la leche materna no tiene el suficiente residuo
pues para que el niño pueda evacuar. Y entonces lo que he leído a través del tiempo es que, pues no sé si en el adulto o en el niño grande el intestino sea perezoso, pero lo que se ha dicho en los libros es que efectivamente el niño tiene intestino perezoso a partir de los 45 días en adelante y que luego se le quita, ¿verdad? Si empezamos a agredir a ese niño, le empezamos a dar de cosas, le empezamos a dar test y le metemos supositorios y bueno, una serie de situaciones que no se deben de hacer y que yo ojalá y pueda dar esa plática, pues ya se perjudica al niño. Entonces, yo creo que el doctor nos pudiera decir si con todos los estudios que nos está informando y de investigador de mucho tiempo, si él ha visto como en este trabajo, que sí efectivamente lo que yo he notado a través del tiempo, ¿verdad? Porque me dice la madre, no, pues yo también padezco de estreñimiento. Y mi mamá también padece de lo mismo. Pues es que las mujeres de por sí sufren de estreñimientos. Y entonces, bueno, pues el doctor pudiera ampliar sus hallazgos de este trabajo que nos acaba de presentar. Gracias, doctor. Gracias, Roberto. Roberto Calva. Aquí el objetivo no fue evaluar realmente el género, el sexo, si tenía alguna influencia o no. Aquí lo que tratamos de hacer es si los marcadores en algún grupo tenían alguna significancia estadística con respecto al sexo. Y ahí fue donde en alguno de los grupos sí lo encontramos. Entonces, si el sexo femenino correspondía a aquellos marcadores que estaban en colon, bueno, pues así nos lo reflejó el estudio. Sería interesante hacer un diseño en el cual analizáramos las generaciones de mujeres y entonces buscaríamos algún factor, algún gen por ahí que esté ayudando acerca de que la formación o la motilidad gastrointestinal en este tipo de personas estuviera un poco alterada. Ese sería, yo creo, que otro diseño de investigación que podríamos hacer. Ahorita yo me quedaría contestándole a Roberto que las observaciones son de que sí, de que cuando ocurre, cuando está una niña estreñida y habitualmente su madre es estreñida, bueno, pueden corresponder a una dismotilidad intestinal. Hasta ahí podríamos responder, porque también el estudio encontramos con que si la niña era estreñida, en ocasiones el papá era el estreñido, no la mamá. Entonces esa asociación habría que buscarla para ver si tenemos la respuesta, ¿no? Cosa que no hicimos en ese estudio, no la buscamos intencionadamente, sino que simplemente esa es una observación que a través de los años se ha venido repitiendo, ¿no? Ese padrón de tener la abuela, de tener la mamá y de tener la hija. Ahí habría que hacer estudios de la movilidad intestinal para ver qué otros factores se encuentran estadísticamente significantes, ¿no? Muchas gracias, Roberto. Pues hay felicitaciones para Roberto Calva y pues estamos llegando a nuestro tiempo destinado, pero definitivamente que este tema, como es un tema de contacto primario, es un tema de consultorio, es un tema que nos invita a investigar porque hay muchas cosas que se dicen y como se dicen tantas veces, hasta creemos que es verdad, hasta que hacemos un estudio de investigación y tenemos ya otra visión de lo que generalmente se acostumbra a decir. Este tema me parece interesante porque creo que hemos o conocemos muy poco de la inmunogenética de la nutrición. Y esa inmunogenética de la nutrición puede tener alteraciones dependiendo en qué momento se está alterando. Antiguamente se pensaba que era a partir de la lactación, después ya se ha visto que una madre, dependiendo cómo se alimente, pues ya está haciendo en cierta medida una sensibilización para la estimulación de lo que va a ser la inmunogenética de la nutrición. Sin embargo, hay en razas o etnias o características genéticas de determinadas personas ciertas formas de comportamiento que entonces lo hace mucho más complejo.
Y como siempre en la investigación, hay un argumento que es muy válido. Mientras más volumen investiguemos, menos el factor de riesgo o menos el factor de error. Entonces, yo creo que es un tema apasionante que invita a la investigación. Tal vez desde mi punto de vista yo lo haría un poco segmentario. Yo diría el lactante menor de 6 meses, el lactante del primer año, de los 6 meses al primer año, el lactante de segundo año. Y digo esto porque son tan diferentes en ese corto tiempo de vida. Un lactante de 6 meses es tan diferente, cambia cada mes, igual que el lactante de 6 meses a un año, incluyendo el lactante de 1 año a 2 años. Y posiblemente ahí se va a escribir toda la historia del comportamiento futuro, cuando los niños empiezan a tener una vida un poco más independiente, alejado de la visión de los padres, al volverse preescolares, escolares, si asisten a una guardería, si no, si cambian su tipo de alimentación en una estancia, en una guardería, con respecto a lo que acostumbran los padres. Pero hay que tomar en cuenta también que la evolución de las familias y de la alimentación y las costumbres también tengan a lo mejor alguna influencia. Por ejemplo, hace 70 o 80 años, la forma de dinámica de familia era totalmente diferente a la actual. La dinámica de familia, muchos que tuvimos la fortuna de tener una mamá de 24 horas, pues se encargaba de muchos de los detalles que ahora nos cuesta mucho trabajo investigar. Y ahora nos estamos acostumbrando a ver niños que tienen otro tipo de problemas por ver tantas pantallas, por no tener la supervisión de los padres que ambos trabajan, etcétera, etcétera. Y yo creo que todo eso puede estar también influyendo en cierta medida para el comportamiento del tránsito intestinal y específicamente de los niños estreñidos. Pero definitivamente que el estudio de Roberto Calva, pues me parece muy interesante, que nos hace que clasifiquemos rápidamente y claro que tiene un valor científico y estadístico el hecho de decir que es más frecuente en mujeres que en varones. No sé si alguien más quiera hacer un comentario o tú, Roberto, quieres completar. Roberto Calva. Y yo quisiera solamente resaltar que últimamente se han estado haciendo estudios, por ejemplo, con el microbioma intestinal, y se ha encontrado una relación importante entre el microbioma y la motilidad del tubo digestivo. Entonces, pues nuevamente volvemos a que los niños nacidos por parto vaginal, los niños alimentados al pecho materno, tienen otra forma de presentación de las alteraciones del tubo digestivo que lo que vemos actualmente desde pequeños alimentados con dieta artificial y sometidos a una cantidad de antimicrobianos desde etapas iniciales. Y entonces, bueno, pues las funciones del tubo digestivo se van a ver alteradas. Y si el microbioma intestinal se está estudiando para ver cómo responde la salud del ser humano, pues yo creo que también la flora intestinal, el microbioma intestinal serviría para poder entender cómo la irrigación vascular y nerviosa puede responder también adecuadamente a esto. Entonces, hay muchas enfermedades que han estado cambiando. Antes pensábamos que por ejemplo, la apendicitis era un problema obstructivo. Y ahí está Memo, que no me dejaba mentir. Ahora se sabe que es un problema vascular. Entonces, de alguna forma, el microbioma puede influir en la epigenética para modificar esto, pues tal vez sí, ¿no? Entonces, ahora nuestra tarea es poder entender el problema para poder hacer con alimentación, con ejercicio, con medio ambiente, mejorar ese microambiente para que logremos quitar esto. Al fin y al cabo, es energía y la energía la tenemos que aprender a manejar y tenemos que enseñarle al niño que la aprenda a manejar también desde etapas iniciales de su vida. Muy bien, excelente comentario, muchas gracias. Estamos llegando al final del tiempo destinado para esta videoconferencia y yo quisiera que tú, Roberto Calva, nos dieras un mensaje final de tu plática y alguna recomendación.
Bueno, como mensaje para llevarse a casa, está el hecho de que el estreñimiento es muy frecuente en la consulta de todos los pediatras, lo podemos ver. Segundo, de que ahora hay ya posibilidades de poderlo subclasificar por tipos y darles la información más cercana a las familias, de decirle, señora, usted tiene un problema del piso pélvico, y si es niña y tiene problemas del piso pélvico y no se cuida, pues de adolescente y de adulta va a tener problemas del piso pélvico esa señora. Entonces tiene que empezar a hacer ejercicios, tiene que empezar a cuidar su salud, tiene que empezar a comer mejor, tiene que ayudarse de una buena cantidad de fibra para mejorar sus síntomas fundamentalmente. Entonces yo creo que esto es frecuente, se puede reclasificar y tiene tratamiento. El tratamiento es muy sencillo y podemos buscarle alguna forma para que responda al tratamiento y logre pues disminuir los síntomas de este problema. Muchas gracias, Roberto, Guillermo Calva y Rodríguez, por esta excelente videoconferencia para la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia, sus comentarios que enriquecen, y tal vez como comentario final yo diría que la investigación disipa las dudas. Investiguen. Y tenemos una revista de atención primaria, los que quieran publicar, los que hagan investigación, por favor, háganoslo saber. Tenemos nuestro congreso en agosto, donde se están recibiendo trabajos de investigación y también una sección de casos clínicos que estén completo. Va a haber premiación de ello y les invito también a que manden sus trabajos por ahí. Les agradezco a todos, muchísimas gracias por su presencia y hasta la próxima actividad de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos por México. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.